la violencia. Vamos a tocar el día de hoy un tema muy vigente, muy latente, que está relacionado a la violencia en masa. Para tocar este tema está el día de hoy con nosotros el psicólogo doctor Pedro Ticona Arellano. Doctor, la violencia en masa. Bien, este tipo de acontecimientos que se dan en algunas ciudades se debe a que determinados sujetos presentan una serie de trastornos de personalidad que hacen que tengan un escaso control de sus emociones, tengan un escaso control de sus impulsos, prevalezca en ellos un hedonismo absoluto, con la finalidad de que ellos encuentren cierta satisfacción, y asimismo este tipo de sujetos presentan un elevado autoconcepto, ¿no? Pero es un autoconcepto gaseoso, ¿no? Que si bien es cierto, es fortalecido por ellos mismos, porque sienten esa necesidad imperante de ser reconocidos en su medio donde ellos se desarrollan, con palabras, con halagos, y justamente este tipo de características de personalidad lo convierten en aquellos sujetos o en aquel tipo de psicópatas narcisistas, ¿no? Que buscan que ser el centro de la atención de los demás, y buscan que presentarse de una forma muy lujosa, muy provocativa frente a la sociedad. Sin embargo, en el fondo pues son sujetos carentes de mucha afectividad específicamente, ¿no? ¿Es posible identificar a este tipo de personas? ¿O son personas que cotidianamente conversan con nosotros, interactúan con nosotros, conviven con nosotros, ya sea en el campo laboral o en nuestras mismas familias? ¿Podemos identificarlos a ellos? Difícilmente podemos identificar este tipo de sujetos. Se presentan usualmente como sujetos normales, ¿no? Pero son sujetos cuyas características de personalidad pues los ubican en una situación que siempre van a estar a la expectativa de qué es lo que dicen los demás para ellos reaccionar, ¿no? Son sujetos que se mantienen de forma aislada. Estas personas, ¿no cree usted que fijan un ídolo o un símbolo, una identidad? Porque hemos visto que hasta su forma de vestir, sus hábitos, sus intereses son diferentes. Claro, justamente esa escasez de la falta de autoestima, la falta de su disminuido autoconcepto, los hace presentarse como sujetos, ¿no? Sumamente fortalecidos, pero en el fondo, en su estructura basal, son sujetos carentes de mucha afectividad, son sujetos que con un escaso repertorio de respuestas asertivas que les permiten a ellos poder presentar respuestas frente a situaciones estresantes de una manera óptima, ¿no? Usted bien sabe que los aprendizajes que nosotros, los seres humanos, tenemos en primeros estadios de nuestro desarrollo nos van a permitir a nosotros poder manejar este tipo de situaciones estresantes. O sea que hay una falla a esa edad, en los primeros estadios, en la parte evolutiva. ¿Falló quién? ¿La familia? ¿La sociedad? ¿Qué pasó? Si bien es cierto, nosotros los primeros aprendizajes, los valores, la moral que se va constituyendo en el ser humano, se generan en los primeros estadios de desarrollo de nuestra vida. Es ahí el centro donde el núcleo familiar, donde debe ver fortalecido estos aspectos para poder tener hijos o ciudadanos pues que puedan tener respuestas acordes a las situaciones que les toca vivir frente a determinadas circunstancias, ¿no? Un tipo de familia disfuncional difícilmente pues va a poder generar este tipo de respuestas en sus integrantes si es que ninguno de sus miembros lo practica. ¿Cuál es el grado de violencia que pueden desarrollar estas personas? Y si tiene algo que ver su edad, cuando son más jóvenes o cuando son más adultos. Se dice que este tipo de sujetos, de agresores en masas, pues, ¿no? Tienden a presentar este tipo de comportamientos explosivos y extremadamente impredecibles, pues, ¿no? En etapas entre la adolescencia y la adultez joven, ¿no? Son etapas donde el ser humano pues,
tiene que haber logrado canalizar adecuadamente sus emociones con la finalidad de poder presentar respuestas lo suficientemente asertivas frente justamente a situaciones estresantes. Y hablábamos hace algunos días sobre este sujeto que agredió a diferentes personas en un distrito acá de nuestra ciudad, ¿no? Es un sujeto que frente a una situación estresante tuvo una impulsividad sumamente explosiva, ¿no? Un comportamiento extremadamente explosivo, donde no solamente tuvo por a bien agredir a una sola persona, sino agredir a diferentes personas, ¿no? Pero no es un sujeto que estaba desquiciado, no es un sujeto que estaba, entre comillas, ¿no? O sea, no es un enfermo mental. No es, se dice que frente a este tipo de reacciones de psicosis, ¿no? Se presenta una enajenación mental, pero esa enajenación se presenta en determinado grupo de sujetos no con un quiebre, ¿no? Ni con una locura como se puede decir. O sea, que no es un loco. No. Este sujeto, si bien es cierto, puede haber presentado un trastorno de personalidad que no lo hace, pues, que no lo retire del escenario de poder estar consciente de lo que él mismo hacía. Él estaba consciente de las actividades, de las acciones y de las agresiones que estaba generando frente al medio donde él se estaba desenvolviendo, ¿no? Si son inmaduros, impulsivos, explosivos y sobre todo imprevisibles, ante la acción o el actuar de esas personas, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Nosotros los especialistas que trabajamos en los diferentes sectores de la salud mental y la salud psicológica, pues, ¿no? Si bien es cierto, tenemos las suficientes herramientas como para poder de repente identificar este tipo de agresores. Son los psicólogos clínicos, los psicoterapeutas los que tienen que canalizar justamente estos factores que están interfiriendo en el buen desenvolvimiento de estas personas, ¿no? Pero muchas veces esas personas conviven, o sea, utilizan armas para amenazar a sus esposas, para amenazar a sus vecinos, salen de noche disparando, o sencillamente están en un centro laboral. O sea, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros para poder, uno, identificarlos y otro, cómo reaccionar cuando este tipo de personas comienzan a desarrollar sus comportamientos sumamente explosivos? Bueno, una de las reacciones más mejores atinadas es no enfrentarse tampoco, pues, ¿no? Porque la impredictibilidad del comportamiento de estos sujetos puede generar una serie de situaciones desafortunadas dentro del círculo donde esta persona se está desenvolviendo. Más aún, si porta armas o si tiene un arma blanca o si está agrediendo, ¿no? Físicamente a una persona, pues la persona, la víctima a la cual está siendo objeto de esta agresión, tendría que prever, que buscar un buen recaudo para ponerse, pues, lejos de las agresiones de esta persona, ¿no? Doctor, entendemos claramente que estas personas son peligrosas y sobre todo, como usted dice, si va acompañada de consumo de alcohol o de comportamientos violentos en pandillas o sencillamente son solitarios, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que nosotros tener en cuenta como recomendación para todas esas personas que nos acompañan todos los días a las 9 de la mañana, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta? Bueno, si bien es cierto, el comportamiento del ser humano es impredecible, ¿no? Frente a determinadas circunstancias, nosotros podemos identificar determinadas características de personalidad en los individuos, ¿no? Sujetos extremadamente introvertidos, callados, aislados, muy preocupados por su apariencia personal, muy preocupados por su aspecto social, donde ellos prácticamente se ven aislados por sí mismos, pues, ¿no? Donde ellos no logran ubicarse adecuadamente dentro del contexto donde ellos se desenvuelven, ¿no? Si bien es cierto, son sujetos que difícilmente lo vamos a poder identificar y poder colocarnos en un escenario de aislamiento, ¿no? Son ellos mismos los que se generan ese aislamiento. Y al generarse este aislamiento social de ellos, al verse así en situaciones extremadamente frustrantes,
¿no? Sale a flote aquellas características y falta de dominio en sus emociones, ¿no? Bien, doctor. Nos queda claro que esas son personas con baja autoestima, introvertidos, intolerantes, personas con baja tolerancia a la frustración, explosivos. Entonces, si algunas personas cercanas a nosotros tienen estos tipos de comportamientos, estemos alertas. ¿Por qué? Porque no son de repente normales, tienen alguna personalidad especial de cuidado. Damos las gracias al doctor Pedro Ticón Arellano por tocar este tema, que realmente es un tema que nos interesa conocer y es de interés de todos nosotros. Doctor, muchas gracias. Muy amable, gracias.